día, señoras y señores, espero que ustedes estén todos muy bien. Hoy día vamos a conversar de un proyecto que ya no es proyecto, ya es una cosa que está realizándose de hace bastante tiempo. No todos saben de qué se trata. Hay algunos lugares dentro de la región de Maipo que están siendo bendecidos por esta posibilidad que tienen los niños de escuchar cuentacuentos. Vamos a conversar con Begoña Faúndez. Ella es la coordinadora de Pequeños Lectores del Maipo. ¿Cómo estás tú, Begoña? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. A ti, Miriam, muchas gracias y qué bonito poder difundir esto que estamos haciendo, porque la idea es que muchos niños puedan ser beneficiados con estos libros, con estos cuentos, estas historias que se les hacen llegar. En estos tiempos de pandemia nos pusimos creativos y empezamos a hacer estas grabaciones de cuentos, porque hasta el año 2019, Miriam, nuestras voluntarias, que es el corazón de este programa, sin voluntarias, sin voluntarios no haríamos nada, eh, iban presencialmente a las escuelas de la zona del Maipo. A algunas escuelas de a poquito íbamos creciendo, pero estábamos interviniendo en las comunas de Paine, de Calera de Tango y de Buin. Bueno, a ver, pero partamos desde el comienzo. No te me aceleres Sí, tanto. Dime primero, a ver, cuéntame un poquito, ¿desde cuándo partió esto? Porque tú dices que desde el 2019, por el tema de la pandemia, por el tema del estallido social, toda esta cosa que hubo, que no se podía hacer las cosas en forma presencial, tus voluntarias empezaron a hacer el tema ya en forma virtual. Pero cuéntame el proyecto cuándo partió. claro. Mira, este proyecto es uno de los proyectos que tiene la Corporación Empresas del Maipo. La corporación ¿Ya? este año cumplió 15 años ¿Ya? de funcionamiento y el programa Pequeños Lectores del Maipo, que es el nombre que tiene el programa hoy, tiene más de 10 años, cumple 11 años. Y partió en chiquitito Perfecto. y se fue ampliando. Este programa iba creciendo a medida de que, por un lado, podíamos adquirir más colección bibliográfica, porque sin duda el material físico del libro era importante tenerlo para poder hacer las lecturas, pero sin voluntarias y voluntarios, que es lo que te mencionaba antes, Miriam, no habríamos podido llegar a las distintas escuelas y establecimientos que hemos llegado. ¿Y cómo fue esta cosa? Bueno, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Fueron conversando? ¿Vieron la falencia que había? ¿Quisieron acercar a los niños a los libros? Cuéntame un poquito cómo partió, ¿por qué? ¿Por qué se les ocurrió a la Corporación Sí, de Empresas de de Maipo? empresas del Maipo. Fíjate ¿Mm? que haciendo un resumen, Miriam, la idea exactamente la trae una persona que había vivido en Estados Unidos. No tengo claro si era pedagoga o era solamente su interés por los niños, no tengo claro la profesión de ella, pero ella en algún grupo informal, socialmente, en algún momento comenta, estoy hablando 10 años atrás, pucha, vengo de una experiencia tan linda, es tan bonito lo que pasa en Estados Unidos en relación a la lectura, en relación a los niños, cómo se acercan a ellas, y que lo pasen bien con estas primeras lecturas, qué ganas de hacer acá algo parecido, que seamos algunas personas que destinemos un ratito de tiempo y que podamos, así como les leemos muchas veces a los propios hijos, con todo ese cariño, con toda esa dedicación, lo pudiéramos extender y tratar de compartir las lecturas donde nos abran las puertas. Entonces las puertas se nos empezaron a abrir desde hace 10 años, primero en la zona de Win, te podría decir que casi como proyectos piloto, viendo si funcionaban o no funcionaban, pero siempre con la convicción detrás muy clara, muy firme, y así también todos los estudios lo demuestran, en que el primer acercamiento a la lectura de un niño es súper importante para que eso después se traduzca en que la persona siga leyendo, en que sea una experiencia grata, que sea una experiencia positiva, que lo pase bien. Entonces, la idea fue en esta primera infancia hacer la intervención y hacerla desde el corazón, porque en el fondo acá los voluntarios todos tienen, y a lo largo del tiempo ha sido igual, distintas profesiones. Hay algunas que son personas que están como dueñas de casa, otras personas son doctores, profesores, mira, de todo tipo de profesiones, de todo tipo de actividades, pero que tienen en común el amor a los niños y el amor a la lectura. Qué maravilla. A ver, háblame un poquito de los voluntarios. Eh,
¿Cuántos voluntarios son? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ¿cómo lo hacían más bien? ¿No? Con respecto de tener que ir, porque igual a veces, bueno, una dueña de casa a lo mejor puede organizar sus horarios, pero un profesional de repente tiene drama con los horarios y resulta que tiene que ir al horario de los colegios porque no puede ir a las 7 Claro, u 8 de la noche cuando ya terminó su trabajo. ¿Cómo se exactamente. organizan? ¿Cómo lo hacen esto? Los voluntarios. Mira, ¿Mm? efectivamente acá hay algo importante, Miriam, que es que no solo son voluntarios corporativos, perdona, naturales, que son personas que vienen desde su casa, de a uno, dependiendo del tiempo que tengan, en el ratito que puedan, tal como dices tú, se tiene que circunscribir a un horario escolar, desde las 8 de la mañana Claro, hasta las 3 de la tarde, qué sé yo. claro. Y no todo el mundo puede, efectivamente, gente que tenga una ida a Santiago todos los días o un trabajo al que no se puede mover, no puede lamentablemente participar, Claro. pero sí pudo hacerlo en el modo digital, que después que si quieres conversamos de eso, porque eso le dio más posibilidades a la gente que antes no tenía tiempo. Pero en el momento de los desplazamientos, de la gente que sí podía llegar, se organizaban, veían un día a la semana que les quedara cómodo, se conversaba, por supuesto, en marzo con la escuela y se veía el mejor horario para la escuela, ese curso, y que se compatibilizara con el voluntario. Y no solo voluntarios naturales, sino que también tenemos funcionando voluntarios corporativos. Esto quiere decir que de nuestras empresas socias del SEM, eh, es muy bonito porque destinan un tiempo dentro de la semana, dentro de la jornada laboral, a que un grupo de voluntarios salgan de la empresa en masa, se podría decir, en grupo, y llegan a la escuela de a 5, de a 10, de a 15, y se distribuyen en las salas a contar cuentos. Entonces, ese es un voluntariado corporativo que es muy bonito lo que ocurre ahí. Hay una pregunta que me asalta inmediatamente. A ver, yo puedo tener la mejor intención y todo el tiempo del mundo e ir, pero a lo mejor no tener la gracia para contar el cuento. Entonces, ¿cómo ves tú los voluntarios, cómo se han Mira, ido de eso nos preocupamos preparando, también, cómo porque lo yo han creo, hecho? Porque sí, sí, sí. Te cuento, porque esto, mira, ha ido agarrando vuelo y la idea es tratar de profesionalizarse en servicio a los niños de la mejor manera, ¿cierto? Como dices tú, todos tenemos habilidades distintas, hay unos que son más histriónicos, otros son más serios, pero nosotros tenemos dentro de nuestro programa Pequeños Lectores del Maipo, les entregamos a los voluntarios 2 capacitaciones formales al año. Eso es súper importante y les pedimos que ojalá puedan participar en las dos porque sin duda son instancias en las que gracias a, mira, traemos actores, gente del mundo de la narrativa, traemos profesores, gente experta en folclore. Nos hemos ido tratando de meter en todas las áreas que pudieran ser una contribución a que la persona que va a contar el cuento esté lo más preparada y lo más tranquila posible de ir aplicando todas esas técnicas de narrativa. Entonces claro, tenemos esas capacitaciones para los ya. voluntarios, Y eso es fundamental porque si un gallo lee, fome, no, obvio, nada que ver. Oye, exactamente. pero a ver, llegó el estallido social, llegó la pandemia, se instaló y resulta que ya los niños se quedaron sin cuentacuentos porque no había clases presenciales. Y por una parte fue horrible, pero por otra parte fue para ustedes un cambio notable, un cambio muy beneficioso, no solamente ahora para los niños de la zona del Maipo, porque lo pueden ver todo en Chile si quieren, porque se pueden entrar en el canal de YouTube de ustedes. Ahora, cuéntame cómo fue ese paso, porque también ahí involucra además otras cosas. El hecho de tener que mostrar, no una persona leyendo el cuento, sino que mostrar, por ejemplo, dibujitos respecto del tema, algún tipo de animación, aunque sea rudimentaria, ¿no? Cuéntame cómo fue ese paso. Sí, sabes que mira, rápidamente nos tuvimos que subir al carro de los cambios, como ocurrió en todas partes, y nos encontramos con voluntarios muy dispuestos a que las lecturas siguieran, que ahí veíamos cómo, y nosotros les propusimos hacerlo de la manera más simple posible, con el cariño y con la dedicación de siempre, pero lo más simple posible. Entonces les dijimos, les mandamos unos tutoriales, preparamos de la mejor manera un par de tutoriales para que la gente se sintiera segura y con el propio celular, sin complejizar más que eso,
que se ubicaran en un lugar luminoso o en un lugar que hubiera silencio, que practicaran antes la lectura, porque es súper importante que tú domines el libro al que te estás enfrentando para contarlo, y nos grabaran desde su casa. Hubo un poco de dificultad en hacerles llegar los libros, pero también afortunadamente muchos de los voluntarios tienen hijos o tienen sobrinos o tienen al alcance, tenían libros buenos, de buena calidad, y a los que no, también les sugerimos poder acceder a las distintas bibliotecas digitales. Las bibliotecas escolares del Mineduc tienen una página de descargas gratuita a la cual es súper fácil acceder, y ahí tú puedes encontrar lectura de calidad. Entonces los fuimos asesorando, nos pusimos a disposición de los voluntarios y que se atrevieran. Y partieron tímidamente, hay gente a la que no le gusta verse en cámara, o que estaban con las canas, o que estaban con distintos tipos de problemas. Entonces nosotros tratamos de pensar en todas las opciones. A lo mejor solamente una lectura que enfocara el libro. Mira, por ejemplo, justo acá tengo un libro. Es un libro bien grande. Por ejemplo, tengo este libro. Ujú. Entonces, habían veces, Miriam, en que solamente el, el teléfono enfocaba el libro y tú ibas pasando las hojas y ibas contando y con tu voz tú vas dándole los matices de la historia, la emoción, el enojo, qué sé yo. Y otras veces las voluntarias querían verse en pantalla y está perfecto, entonces saludaban a los niños, trataban de mantener un poquito el ritual, que era lo que hacían antes en la sala, porque además en esto de los cuentacuentos se da una cosa respecto al vínculo con el voluntario que es muy bonita con los niños. Y bueno, era la manera de ojalá no Parpó el pato. ¿Vamos a perder nadar? eso, entonces ¿La saludando, araña? niños ojalá que estén bien, una cosa No le simpática, y mostrando el contestó. libro, y se mostraban a veces Estaba ellas leyendo, muy y nosotros ocupada también cooperábamos con un tejiendo su poquitito de tela. edición, para tratar de hacer más amable, Arañas, tal como tú dijiste, que es súper importante para los niños que son muy pulgas, visuales, imágenes, eh, algunas hojas de las ilustraciones, Luna está creciendo música, tratar y de es incorporarle vacío. elementos para hacerlo más entretenido. Y fíjate que logramos, hasta el día de hoy tenemos más de 100 cuentos grabados. Qué maravilla, en realidad, súper, súper. Ahora, otra cosa, ¿cómo eligen, cómo seleccionan? Porque tiene más de 100 cuentos grabados. En general, uno, bueno, yo por lo menos me quedé con los cuentos clásicos, con los cuentos ya un poco más cuando estaba mi hija chica, que había que leerle, etcétera. Pero en general, me costaría saber, encontrar, digamos, más de 100 cuentos para niños, ¿no? Para niños pequeños. Aclaremos que son para niños de más o Sí, menos hasta qué edad más o menos, sí, preescolar, preescolar a cuarto ¿ya? básico. Esos son los niveles en los que estamos nosotros Ya. enfocados, hasta los 9, 10 años, más o menos. Oye, ¿y cómo hicieron la selección? ¿Hay mucho cuento clásico? ¿No hay cuentos clásicos? ¿Hay cuentos más contemporáneos? ¿Hay algunos inventados? Cuéntame un poquito de eso. Mira, se dio una cosa muy bonita porque hay una variedad muy grande. El cuento clásico tiene que ir, de todas maneras. O sea, eso es una cosa recurrente, asegurada. Un niño no puede llegar adulto sin conocer el patito feo, sin conocer el gigante egoísta. Te fijas, hay clásicos que son siempre un aporte, los hermanos Grimm, toda esa línea. Y también de los contemporáneos, muchas veces la gente, como yo ya algo de experiencia estoy teniendo, llevo 4 años coordinando este programa y me he tratado de ir haciendo un poquito más experta cada vez. Muchas veces me preguntaban a mí, oye, Bego, tengo este libro, ¿qué te parece? Lo comentábamos, yo le sugería, y siempre había como una conversación, pero la verdad es que nos llegó siempre literatura de calidad y también tuvimos experiencias súper novedosas, porque esto es tan lindo de que cada uno en su propio estilo lo haga y recurra al recurso Esta es una pedagógico que historia quisieran. de En un el grupo fondo, de en amigas qué de sentido te lo mariposas digo? Por que ejemplo, un tenemos día una persona decidieron dentro de los voluntarios que es salir de experta en paseo. yoga, Se y juntaron ella hacía todas y libros comenzaron mezclados a con volar. yoga Y y volaron y les volaron. compartía técnicas de Cuando de relajación, repente, hacía muchos movimientos con tanto los le gustó brazos la porque la historia era de mariposa una a Tomás, mariposa y ella era, que por lo ejemplo, usaba los una días historia que se la sabía de sol, memoria. Y era muy los bonita porque días era de todo el proceso de nieve, transformación de la los días mariposa. de Nosotros lluvia siempre y los estamos días tratando, de bueno, viento. y la verdad que Con los él libros siempre corrían, tienen eso de agregado, saltaban, que es tan lindo, que es chapoteaban que los te dejan un charcos y mensaje, hasta muchas se veces subliminal, revolcaban por el muchas veces suelo. así como que te dejan puesto el tema para que el niño luego lo elabore. No es que uno le tenga que explicar, mira, esto tiene que ver con esto, sino que los niños son capaces después de relacionar esas historias con las enseñanzas. Entonces, cada uno es su estilo, hasta con yoga.
Nos Oye, tocaron niños oye, también, niños de voluntarios que veían a sus mamás. mira. Nos tocó una cosa preciosa, que es una abuela con una nieta, que la Marcela, una de las voluntarias, leía el cuento y lo ensayaba y contaba un cuento muy bonito, y luego me dice, oye, Bego, yo te puedo mandar a la Martina, que es mi nieta, que me ve que me preparo frente al teléfono y ve que estoy haciendo esto y quiere contar ella un cuento que se sabe de memoria. Y la niñita todavía no sabía leer, pero el cuento se lo sabía de memoria porque le gustaba mucho. Oye, y lo cuenta muy seria, muy solemne, oh, precioso. Entonces nos encontramos con un material que hay para todos los gustos. Muy Qué lindo. bueno, qué El cariño es el espectacular. denominador común. Oye, tú dijiste ahí una palabra clave entre medio. Hablaste del recurso pedagógico. Cuéntame, y de la, bueno, de la actuación, de lo más o menos histriónico, digamos, que puede ser el voluntario, ¿no? Que está haciendo. Cuenta, dos cosas. Una, cuando ustedes iban en forma presencial, ¿hacían después algún tipo de actividad justamente pensando en esto que decías tú al final de esta moraleja, enseñanza o mensaje que podría llevar el cuento? De todas maneras, en el Ya. fondo, lo que descubríamos con las distintas personas que nosotros tuvimos en los escenarios, a todos estos lugares eran prestados, eran de empresas socias y teníamos la suerte de tener unos espacios físicos muy buenos y llevamos gente de distintas áreas, pero que en el fondo la idea era como entrar a desmenuzar un poquito todo lo que es una historia, un cuento y todo lo que puede producir. Tuvimos capacitaciones en que se habló de todo lo que pasa en el cerebro a nivel cognitivo, en cómo facilitan los aprendizajes. Fíjate que con todo lo que ocurrió en la pandemia el año pasado, yo te diría que la instrucción del Mineduc, así como transversal, era apoyen lo socioemocional, que está muy decaído, está muy delicado, y los cuentos son una tremenda herramienta como para ir en ayuda de ese tipo de temas que estábamos todos afectados, el encierro, la soledad, las frustraciones, los miedos. En el fondo la maravilla que tienen las historias es esa, y contestando a tu pregunta, efectivamente la idea era que cada voluntario en las capacitaciones se fuera lo más convencido y con la mayor cantidad de herramientas respecto a lo que puede producir un cuento, es creerse el cuento, finalmente. Y el dos, porque yo te dije que me habían surgido dos cosas de Sí, una. La segunda, con respecto de la selección de contenidos, ¿te ha tocado de repente? Porque obviamente tienen que seleccionarlos, tienen que leerlos, tienen que verlos, si son adecuados o no. De repente hay contenidos que son un tanto violentos o un tanto extraños con respecto de, no sé, de introducir algún tipo no, no sé si te tocó rechazar algún tipo de cuento, decir, no, este sabe que es inadecuado para un niño tan pequeño. de los que tenemos grabados no me tocó nada, digamos, como que fuera rechazado o que fuera marginado, porque eran todos bien apropiados. Me pasó un par de veces, pero que no importa, que se repetían, que habían voluntarias que me mandaban el mismo cuento que otra voluntaria 3 meses después me mandaba. Pero como cada estilo es tan particular y aporta tanto, no era problema eso. Y yo te diría que respecto como del material bibliográfico que nosotros contamos acá en el SEM, nosotros siempre apostamos a tener una colección apolítica, religiosa, no nos metemos tampoco en temas, ponte tú, de sexualidad y todos los temas relacionados a ella, porque en el fondo uno se puede meter ahí en terrenos más peligrosos y finalmente nosotros somos mediadores de lectura que llevamos temas como de valores transversales y universales. Ya. Tratamos de que nuestras lecturas hablen de la generosidad, de la empatía. Por ejemplo, hay mucha bibliografía rica que ha salido últimamente a propósito de la inmigración. Han llegado tantos estudiantes de otros países que es súper importante también lectura apropiada, que hable de acoger al otro con sus diferencias. ¿Te fijas? Entonces, Perfecto. tratamos de que los temas sean todos universales, valóricamente. Eso es maravilloso en realidad para no, o sea, tú lo que estás tratando de hacer en realidad es acercar a los niños a la lectura y abrirles un poquito más su imaginación y no concientizar, digamos, por ningún No, lado. O por sea, valores supuesto. universales lo encuentro maravilloso porque es algo que hoy día incluso está tan dejado, ¿no? No, no, Sí. no, no hay mucho de eso en la educación formal, me refiero.
¿no? De todas maneras, hay que ser muy delicado, yo creo, con los Sí, niños, porque uno puede impactar de una manera insospechada al tratar temas de partida y edades. Tú no puedes a un niño de pre-kinder, de kinder, no sé, presentarle un libro de mucho contenido, de mucho vocabulario, de mucha dificultad, que al final es una frustración no entender nada para ese niño. claro, Entonces, claro. la edad respecto al material, sin duda, es tan o igual de importante como el contenido del material y que realmente tú no te conviertas en ninguna como fanática de ningún tema, sino que vayas variando. Hay libros simplemente, por ejemplo, yo lo escuché mucho el año pasado a propósito de la socioemocionalidad tan afectada en todos y en los niños también, por supuesto, que era el humor. Libros que traten simplemente de reírse, de que los niños vean una historia entretenida. Tampoco uno va a andar siempre moralizando y siempre enseñando. Basta con que los niños se rían con una historia y ya es una tremenda ganancia, que se den cuenta que con un libro lo pueden pasar bien, que no todo es pantalla, que no todos son estos juegos. Entonces, eh, es muy bonito. La verdad que es un mundo maravilloso en el que cuando uno se empieza a meter, te das cuenta de la cantidad de posibilidades que tenemos. Y esto de salir ahora por canal YouTube y con nuestra propia página web, WWS Maipo, el saber, el pensar que haya mucha gente que pueda acceder a estos cuentos y que sean un recurso usado por la familia, por las mamás con los niños, por los hermanos, pucha, nos llena el corazón de pensar que pueda ocurrir. Pero es que realmente es fantástico este proyecto, cómo se ha llevado a cabo y creo que han salido ganando, tanto ustedes como los niños, en general, el tema de haberlos pasado a un lenguaje más audiovisual para poder hacerlos virtuales, ¿no? De tal manera que cualquiera puede entrar. Mientras nosotros hemos estado conversando, han ido apareciendo algunos ejemplos de los cuentos, pero también ha ido apareciendo la página web de ustedes y el canal de YouTube donde pueden entrar, cualquiera puede entrar, verlo y a lo mejor incluso formar parte de el trabajo pedagógico de cualquier colegio de este país, ¿no es cierto? La idea es que sea lo más amplio posible. Ustedes están abiertos a eso. Por supuesto, por supuesto. Fíjate que conversando con varios directores el año pasado de la localidad acá en Buin, ellos nos decían que tenían la instrucción cuando los niños estaban al principio en clase, después se fueron para la casa, después volvieron, el año fue un poquito así, de todo un poco, pero muchos ocupaban los primeros 15 minutos de la jornada escolar con el cuento, porque eso daba pie, fíjate que lo que nosotros, eso no te estaba diciendo, se me estaba olvidando, lo que nosotros le introdujimos este año, porque la idea es ir mejorando, lo que estamos entregando cada vez un poquito más, este año le introdujimos preguntas. Al final del cuento dejamos planteadas 3 preguntas que ojalá apuntaran justamente a lo socioemocional. No a la pregunta dura, así como cuál es el protagonista, qué pasó cuando eran No, preguntas mucho claro. más te fijas que si tú estabas contando, por ejemplo, El monstruo colores, que es un libro precioso que habla directamente sobre de las emociones, preguntarle, ¿tú estás enojado? ¿Qué te causa enojo? ¿Qué haces tú cuando estás enojado? ¿Qué haces para que se te pase? Dejamos planteadas para que las educadoras, los educadores pudieran tener el recurso mucho más completito y que pudieran sacarle el mayor partido y que no quede ahí la historia, listo, se leyó, listo, pasemos a otra cosa, que fuera una Claro, y vamos instancia a la clase de matemática, conversación, ¿no? tal cual, que fuera ojalá algo que pudieran sacarle más partido. A partir de esas preguntas, ya que tuvimos el apoyo de una psicóloga que trabaja con nosotros, Ya. en que nos orientaba a dejar esas 3 preguntas planteadas como posibilidad. O sea que en realidad ahora ya ha ido mutando a ser un recurso pedagógico completo, muy bueno, porque deja justo para que se pueda, a través de esas preguntas, partir una actividad ya con el profesor ahí, de tal manera que haya un seguimiento, digamos, del trabajo, más allá de la cosa de que quién era el protagonista, qué sé yo, Tal que cual. es como latero, ¿no es cierto? Totalmente, y sabes que viene un poco a recuperar lo que no se puede hacer ahora también, porque normalmente nuestros voluntarios cuentacuentos, al finalizar el cuento, hacían alguna pequeña actividad a partir de la historia, o hacían un conversatorio en que los niños daban su opinión, porque eso también es tremendamente valioso. Tú en un cuento generas
conversación y que los niños se escuchen y que escuchen al compañero. Tú activas una cantidad de valores que son como a veces no vistos, pero tú fomentas el respeto a escuchar al otro, al valorar la opinión del otro. A veces las actividades tenían que ver con dibujar, a veces tenían que ver con hacer algún tipo de manualidad. Eh, Mira, de distinto tipo. Entonces, estas preguntitas vienen a cerrar lo que el voluntario ahora no puede compartir con esos alumnos, que se Claro, perdió un poquitito con esta pandemia. Entonces, sí. es tratar de irlo haciendo así, mejorándolo. Oye, lo encuentro notable. Les quiero contar, sí, que nosotros como canal vamos a tener la posibilidad también de dar estos cuentacuentos en el horario infantil. Así que prontamente también los van a poder ver por nuestras pantallas. Muchas gracias, Begoña, por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que mucha gente no tenía idea que existía este proyecto ya desde hace cuánto, más de 10 años, que forma parte de semaipo.cl. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, yo feliz de haber podido compartir esto y que mientras más gente pueda disfrutar, porque se hace este trabajo con mucho cariño y con mucha convicción de que la lectura puede dar muchas oportunidades a los que finalmente terminen como lectores. Sí, por supuesto. Hoy día que tenemos un gran déficit en comprensión lectora, en no escuchar Sí, al otro, el aprender a estar de acuerdo, pero también a disentir de buena manera, ¿no? Todo tal eso se cual. los va enseñando en estas dinámicas que se pueden armar después de los cuentos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Ya saben, es papá, es abuelito, aproveche esta oportunidad que tiene ahí. Es gratis, usted se mete en YouTube o prontamente en nuestro canal también las van a poder ver. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.